Pues hoy traigo un libro que ya conocemos todos, es Juana I, y además tenemos la suerte de poder hablar hoy directamente con la autora, María Lara. ¿Por qué hago este especial de Juana I? Juana I es un libro del que ya tenéis una videoreseña, no obstante os lo voy a dejar aquí abajo, como siempre, en el enlace para que podáis ver más concretamente el libro. ¿Y por qué quiero hablar hoy con María Lara? Porque este libro, Juana I, la Reina Cuerda, ha sido el libro bestseller de 2023 en el sello Secotia. Enhorabuena, María. Gracias, Humberto. Bueno, esto es un librazo y yo me gusta preguntar a los autores por qué. ¿Por qué este libro consideras que se ha convertido en un bestseller para todos los lectores que nos han ido conociendo? Para mí ha sido una historia apasionante escribirlo durante estos últimos años y Juana I, la Reina Cuerda, tenía que contar su verdad, su auténtica biografía, que había quedado eclipsada en su propia vida por cronistas oficiales como mártir de Anglería y posteriormente, pasados los siglos, en el XIX, por el romanticismo, que el daño que no le habían hecho sus coetáneos al final se lo acabó haciendo esa mentalidad que la puso como celosa y demente. Entonces, bueno, en las páginas de Juana I, la Reina Cuerda, los lectores se encuentran con esta mujer tan incomprendida de la historia que, sin embargo, es posiblemente la reina más conocida de la historia de España, pero conocida por esa presunta demencia que no padeció. Y entonces tú, María, en este libro, que ya el propio subtítulo, la continuación del título de Juana I, la Reina Cuerda, ¿qué es lo que aporta esta tesis histórica tuya? Porque realmente lo que haces es romper absolutamente con una fama maldita de Juana I, de la Reina de Castilla. ¿Qué aportas tú en este libro para que la gente diga, quiero leer este libro? Es un libro que es producto de la investigación que he realizado en España y en el extranjero, en Suecia, Cerdeña, Polonia, siguiendo la pista a la saga de los nacientes Habsburgo, que comenzaron como dinastía a partir del matrimonio de Juana con Felipe el Hermoso. Y también realizando un estudio historiográfico y un estado de la cuestión de todas esas enfermedades psiquiátricas que se le han colocado a Juana como si fueran chaquetas, como para probarle en un vestidor enfermedades como si fuera una persona vaso de ensayo. Sin embargo, la depresión, que posiblemente cualquier persona que estuviera casi 47 años encerrada en una torre o en una casa podría padecer, pues es de la que menos se ha hablado en el caso de Juana. Es una historia humana en la que todo lector, hombre, mujer, adulto, niño, puede encontrarse con pasajes de su propia biografía, no porque haya vivido en Tordesillas, ni en Valladolid, ni en Toledo, ni se haya trasladado en la juventud a Bruselas, sino porque todos en algún momento de la vida experimentamos una vulnerabilidad. Y en el caso de Juana esa debilidad se ha prolongado 500 años. Sí. Hay una cosa que yo creo que es muy alumbradora, ¿no? Porque es verdad esto que tú has dicho, y eso a cualquiera de nosotros hoy día, ¿no? Nadie podría decir que no. Cuando uno está encerrado 47 años en el mismo sitio, que tenga depresiones, me parece que es un mínimo. Ya no digo que vayamos a más, me parece un mínimo. Pero ¿tú crees que durante el tiempo de su vida y durante el tiempo de su depresión, a pesar de eso, sus decisiones fueron locas? ¿Fueron decisiones de Juana la loca? ¿O tuvieron mucho sentido común? Fue muy sensata, una mujer muy sensata. El calificativo de cuerda que llevo a la portada ya se lo puso el obispo de Córdoba, que luego fue obispo de Palencia. Lo dijo en 1501 cuando la visita en Flandes y dice: es una mujer muy cuerda y muy asentada. Y voy jugando con ese título de cuerda a lo largo del libro, porque era un término muy asentado en la época de Juana, en ese inicio del Renacimiento. Por ejemplo, cuando Padilla el Comunero sabe que va a ser ajusticiado, él escribe una carta a su ciudad natal, a Toledo, y una carta a su viuda, María Pacheco, aristócrata y una mujer muy culta. Y María Pacheco, cuando recibe la carta ya muerto Padilla, y en Juana I, la Reina Cuerda, explico como la petición que le hace Padilla a su esposa,
a la que va a ser su viuda, es que se mantenga siempre muy cuerda. ¿Hasta qué punto había calado ya en tan solo década y media esa mentalidad de que Juana estaba trastornada, siendo la más preparada de las princesas del Renacimiento, cuando no era habitual que a una princesa se la educara en historia, en lenguas vivas y muertas, se la educara en algo más que coser? Isabel la Católica tuvo el acierto de querer que su hijo Juan y sus hijas fueran educados en todos los parámetros del conocimiento, y por eso contrató a maestras como la latinista Beatriz Galindo, la latina. Entonces, bueno, cuando las cortes tienen que casar a sus herederos, pues se disputan a Juana, se casa con el hijo de Maximiliano I, pero después la historia se repetiría, y se repite en el sentido de que en 1509, hace 515 años, en 2024, es cuando encierran a Juana en Tordesillas, pero no iba sola. Con ella iba su hija, que había nacido en 1507 de manera póstuma, tras la muerte en 1506 de Felipe el Hermoso. Catalina permanece en Tordesillas desde 1509 hasta 1525, en que su hermano Carlos V le busca como marido al rey de Portugal. Bueno, pues durante ese tiempo Juana tiene la habilidad de, a pesar de que los captores no le hacen pasar buenos momentos, primero Mosén Ferrer, luego después otros guardeses como el Marqués de Denia, y a pesar de que está con muchas limitaciones y que sabe que la están llamando loca y que a veces llegan no solo a la agresión psíquica, sino también a la agresión física, Juana tiene la habilidad de hacer creer a su hija que vive en el mejor de los mundos, porque están las dos juntas, madre e hija, y así le enseña todos esos conocimientos que tiene, hasta el punto de que nuevamente, cuando van a casar por conveniencia a Catalina, nuevamente todas las cortes, igual que le pasó a su madre, quieren que sea la esposa del heredero de su territorio, y ella se convierte en la madre de los portugueses. Esto, María, estamos ahora mismo en una efeméride importante, ¿no? Sí, 515 años de ese traslado de Juana a Tordesillas, después de estar paseando el féretro de Felipe el Hermoso, que se lo lleva a Tordesillas, pero donde después ya empieza a caer en el olvido. Se ha exagerado en su tiempo y se ha exagerado en el siglo XIX y en los inicios del siglo XX, porque Juana hace el traslado más necrofílico de la historia de España. Lo vemos en el cuadro de Pradilla. Juana en mitad del páramo, con los cirios humeantes, con los guardias y con las mujeres de su séquito mirando hacia a ver qué actitud adopta la reina, como si estuviera transida o como si estuviera directamente loca. Y realmente es un cuadro hermoso, pero es un cuadro que se aleja de la motivación inicial de Juana, porque, como cuento en Juana I, la reina cuerda, Juana no manda desenterrarle la cartuja de Miraflores en Burgos, así, porque tiene celos de las monjas o de cualquier persona que lo visite el cadáver de su marido. Juana manda desenterrar a Felipe porque su padre, Fernando el Católico, ya le está preparando un nuevo matrimonio con el suegro de la hermana de Juana, de Catalina de Inglaterra, Catalina de Aragón, que fue reina de Inglaterra después de casarse con dos hermanos, quedarse viuda del primero, de Arturo, casarse luego después con Enrique VIII. Como la situación de Catalina económicamente pues era muy apurada después de quedarse viuda, hasta ella llegó a pensar que la solución era que su hermana Juana se casara con ese rey de Inglaterra, con el padre de Enrique VIII. Y Juana, como sabe de todos los campos del conocimiento, se acuerda de que no se puede casar a una reina de Castilla si el cadáver del marido está insepulto, y por eso manda desenterrarlo. ¿Y cuándo deja quieto el cadáver de Felipe el Hermoso? En el momento en el que la salud de su futuro marido inglés empieza a erosionarse y cuando finalmente desaparece. Pues muy bien, Juana I, la reina cuerda, les doy solamente un par de datos. Salió a la venta en junio, a primeros de junio de 2023.
En el año 2023 ha vendido 6.000 ejemplares. Esta es su tercera edición. Se está preparando la edición en bolsillo que saldrá posiblemente a lo largo de febrero o primeros de marzo. Este es un libro que merece mucho la pena porque no solamente está bien escrito y desvela muchos aspectos que anulaban la imagen de una de las mujeres más respetables y que no ha sido, sin embargo, tan respetada por los propios españoles o por la historia que lo han contado de ella. Juana I, la reina cuerda, de María Lara. Muy recomendable.